Quiero saludar. En nuestros estudios nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista especializada en la fuente militar, periodista de investigación, que sabe mucho de todo esto que vamos a hablar. Sebastiana, bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Idania. Un placer estar aquí contigo y con igualmente, tu audiencia. para nosotros. No puedo comenzar, por otra parte, que no sea preguntándote en relación a la polémica de las fotografías de Juan Guaidó con estos miembros de los rastrojos. Mire, Idania, yo no voy a defender a Juan Guaidó porque creo que él no necesita que precisamente yo lo defienda, pero yo sí puedo decir algo con absoluto conocimiento de causa. Yo, más que una periodista de la fuente militar, he sido una periodista de frontera, porque crecí y me he formado periodísticamente en la frontera. Yo sí sé de grupos guerrilleros, yo sí sé de grupos paramilitares. Me parece que es una soberana, es una acción miserable tratar de señalar, en este caso a Juan Guaidó o a cualquier otro, por unas fotografías de ese tipo, cuando nosotros sabemos que incluso han habido generales de nuestra Fuerza Armada que han ido a territorio colombiano a reunirse con jefes de la guerrilla colombiana. Eso está incluso reseñado en algunos documentos internos de la Fuerza Armada. Estamos hablando de un gobierno que por lo menos durante los últimos 20 años ha usado esta relación con grupos irregulares, en este caso con la guerrilla. Entonces, claro, tocan así como que muy delicado una fotografía que, insisto, yo no voy a defender a Juan Guaidó, pero que se la pudo haber tomado con cualquiera. Muchas veces en la frontera y sobre todo en estos pasos fronterizos hay gran cantidad tanto de grupos guerrilleros como paramilitares. Entonces, partir del hecho de que por eso los altos voceros del gobierno se están rasgando las vestiduras, cuando, señores, nosotros tenemos gran parte de nuestro territorio en manos de grupos irregulares. O sea, ¿qué espera el Estado venezolano para asumir una acción contundente frente a la guerrilla y frente a los paramilitares? Entonces, la noticia incluso de Nicolás Maduro es una fotografía que pudo haber sido tomada primero en cualquier parte, pero que lo que a mí, digamos, quizás más le resta credibilidad a eso es que haya sido tomada precisamente en la frontera. Porque y del lado venezolano, es decir, ¿quién tiene la culpa, por decirlo de alguna manera, o quién tiene la custodia de ese territorio? Es decir, si los rastrojos, EXFAR, ELN, crimen organizado se encuentra del lado de Venezuela, hombre, ¿quién tiene la responsabilidad? Claro, y además hay una cosa, Idania, ¿sabe cuántos hechos han sucedido en nuestro territorio del lado venezolano sin ningún pronunciamiento de parte del gobierno, ni de ninguno de estos voceros? Nosotros acabamos incluso de señalar la presencia de oficiales militares rusos con uniformes venezolanos. O sea, están irrespetando nuestro territorio, están violando nuestro territorio y nuestra soberanía. Lo han hecho los grupos paramilitares, lo han hecho los grupos guerrilleros. Entonces, la noticia es una fotografía, porque yo realmente como venezolana le exijo al gobierno, muestren una fotografía comprometedora. Esa no es una fotografía comprometedora, porque una fotografía comprometedora sería que se hubiese tomado una foto dentro de alguno de estos campamentos que tienen los grupos guerrilleros o los grupos paramilitares en nuestra frontera. Pero la verdad es que creo que están tratando de hacer un show de algo absolutamente irrelevante. E insisto, lo digo con absoluta propiedad, porque yo tengo muchos años luchando contra estos grupos, tanto contra los paramilitares como contra los grupos de la guerrilla colombiana. Es que ahora que mencionas, una fotografía comprometedora es precisamente la que muestra a funcionarios o a rusos con uniforme de las Fuerzas Armadas venezolanas. Recordé que lo tuviste en tu columna hace unos días atrás. ¿Esa es una fotografía comprometedora? Es decir, claro, ¿por qué un ruso tiene que tener un uniforme de la Fuerza Armada venezolana? Además, han pretendido minimizar el hecho diciendo que eso es perfectamente normal. No, eso no es perfectamente normal para nada. Hay una situación que es sumamente llamativa y es sencillamente el hecho de que la Fuerza Armada venezolana tiene un compromiso con su uniforme como con sus insignias, y además está usando a extranjeros, disfrazándolo, porque realmente los rusos lo que están es disfrazados de militares venezolanos. Ahora, Sebastiana, vayamos dejando esto de lado, que digamos es la polémica del día. Vayamos a los ejercicios militares en la frontera, a los ejercicios militares que está realizando Nicolás Maduro. ¿Qué se busca con esto?
No, bueno, yo creo que realmente es un acto efectista, están tratando de llamar la atención y hay un hecho que lo dice todo. La movilización de vehículos y de equipos militares precisamente durante el día. Es decir, la intención es que la gente tome fotografías, que la gente tome videos, que se hable del movimiento. Ahora, está bien, hemos visto equipos, ¿y la tropa? Es decir, lo más importante que es el factor humano, ¿dónde está? Porque de eso no hemos visto los vehículos, lo que hemos visto es de armamento, de equipo. Incluso un general nos decía en una entrevista que fue publicada hace unos días que era absolutamente irresponsable trasladar este tipo de equipos que están en los corredores aéreos de Venezuela, trasladarlos incluso de la manera como lo están haciendo, inapropiadamente, creando un problema incluso de inseguridad para la población civil. Nosotros no estamos en guerra. O sea, ¿qué justifica esa acción? Nada. Ahora, si nosotros realmente queremos defender nuestro territorio y nuestra soberanía, y yo lo digo absolutamente con el sentimiento que me da el ser venezolana y el amar a mi país, a mi patria, a mi suelo, pues nosotros tenemos que empezar expulsando a los extranjeros, estos grupos irregulares que están en nuestro territorio. Ahora, ¿cómo es que en la frontera, ahí donde conviven paramilitares y guerrillas, entonces están movilizando armamento supuestamente porque vienen o porque van, en tal caso, militares colombianos hacia Venezuela? Si es que tenemos la frontera está tomada y esta es una realidad que, con la que estamos conviviendo desde hace mucho rato. Claro, y mientras hacen esta exhibición de armamento, digamos que del otro lado de la frontera se asesina gente, se amenaza gente rayando sus viviendas, se cobra peaje para quienes no tienen la tarjeta fronteriza que ahora implementó Freddy Bernal del otro lado y tienen que pasar por la trocha. Es decir, secuestran, hay múltiples actividades de las que tendría que ocuparse el régimen para asegurar a Venezuela y no precisamente hacer esta exhibición. Claro, y fíjate, hay un hecho que es muy simbólico en el caso, por ejemplo, de los municipios estos que están ahí más cerca, Ureña y Bolívar, el sector específico llamado Llano Jorge. Ese sector era donde tenía un comando central, los paramilitares, hasta hace relativamente muy poco tiempo. Ahora, ese sector lo tienen tomado la gente de los Pelusos y el ELN. Ahora, yo creo que ahí es donde Venezuela tiene que demostrar su soberanía y la defensa de su territorio. Ese es el papel que le corresponde a la Fuerza Armada, que tiene la obligación por la Constitución esa es su función esencial, defender territorio y soberanía. Bueno, eso no lo están haciendo. Ahora el cuento es que supuestamente los civiles también tenemos que salir a armarnos para ir a defender el territorio y la soberanía. Si eso es así, ¿qué funciona entonces? Dirían los muchachos, ¿qué pitos toca en este caso entonces la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cómo lo permite la Fuerza Armada? Es decir, ¿cómo permite la presencia del ELN, de la disidencia de FARC, de Hamas, de Hezbollah y de cuánto grupo se menciona con frecuencia? Bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana creo que fue una habilidosa estrategia de Hugo Chávez destruir a la Fuerza Armada y le fue quebrando sus bases fundamentales, y eso ha significado que la Fuerza Armada pues no tenga la fuerza, no tenga el poder realmente para enfrentar esta situación, no tiene incluso cómo detener, cómo retener a sus integrantes, y me estoy refiriendo al caso, por ejemplo, del número de desertores, que es por miles. Hay unidades militares que tienen gravísimas fallas por la presencia de personal, por la ausencia de personal que sencillamente ha abandonado sus funciones, se ha ido. No hay alimentos en una parte importante de estos comandos, de estos cuarteles. Entonces, la Fuerza Armada está en un proceso de supervivencia realmente, está tratando como que no termine de destruirse, y mientras tanto, pues obviamente el gobierno de turno ha sacado ventaja de esa situación que fue creada inicialmente por Hugo Chávez. En estos momentos nosotros tenemos una Fuerza Armada que no tiene ni siquiera la capacidad de hacer respetar la Constitución. No solamente es que no la respeta la Fuerza Armada, no la respeta el alto mando militar, sino es que no tiene posibilidades tampoco de exigir el respeto a esa Constitución
bolivariana que fue aprobada en el año 99. Ahora, Sebastiana, el ejército, tú decías, hemos visto las armas, pero no la tropa. El ejército sobre el cual hoy descansa Maduro, ¿son precisamente estos grupos irregulares, como se ha dicho? Es decir, en el reportaje que presentaba la revista Semana se hablaba de 2.000 irregulares aproximados entre disidencia FARC, ELN. No, yo creo que tiene unos números equivocados. La verdad es que el Ejército de Liberación Nacional específicamente llegó a territorio venezolano, digamos, bastante diezmado. Específicamente esa organización ha crecido de manera violenta, acelerada, ha convertido en sus integrantes, en sus milicianos, en sus combatientes, a una cantidad de jóvenes venezolanos e incluso a gran cantidad de indígenas, que es una acción además bien miserable, porque han agarrado a los indígenas aprovechándose de la situación económica que hay en el país, de la precaria situación económica, del problema de que no hay suficientes empleos, de que los muchachos no tienen hacia dónde trabajar. Muchos lo que hacen es irse del país, pero han logrado captar y conquistar a un número importante de jóvenes a todo lo largo y ancho de la frontera, que ahora son integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Entonces estamos hablando de miles de integrantes que tiene el Ejército de Liberación Nacional, aunado a la FARC, que gran parte nunca se fue del territorio venezolano. Fue una gran farsa. Hay, por ejemplo, sitios en Trujillo, del estado Trujillo, a los que me oye que parecerá contradictorio, es que hay una capital del estado Trujillo que se llama Trujillo, bueno, que es una capital muy pequeña. En sus alrededores hay fincas, haciendas, casas muy lujosas. Ahí desde hace rato se instaló un número importante de comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia cuando estaba el proceso de paz, el proceso de conversaciones. Las del sector del Orza, donde hay gran cantidad de sobrevuelo, de aterrizaje, de aeronaves del narcotráfico. El Orza son los llanos. Los llanos, en el estado Barinas, ahí está la FARC. Tenemos la FARC en el estado Apure, tenemos al Ejército de Liberación Nacional en Apure. Sería bueno, y mientras seguimos conversando nosotras, si pudiésemos tener en cámara el mapa de Venezuela para que entendieran de los estados que estamos hablando fronterizo con Colombia. Claro, tenemos, por ejemplo, Zulia, que es un estado muy importante, petrolero y demás. Bueno, en ese estado toda la frontera está tomada o por grupos paramilitares o por grupos de la guerrilla, tanto de la FARC como del ELN. Tenemos grupos del ELN y de la FARC en el estado Táchira, los tenemos en el estado Apure, los tenemos en el estado Barinas, los tenemos en el estado Guárico, los tenemos en el estado Amazonas, los tenemos en el estado Bolívar. Y eso es lo que a mí me consta. Claro, y estaba viendo, estaba leyendo en estos días un informe de Inside Crime que tenía un mapa, Sebastiana, de la presencia, no quiero decir una cifra de estados porque no lo recuerdo claramente, pero les puedo decir que eran más de 10 o más de 12. Dicen ellos, sí. Sí, claro, porque el problema es que la guerrilla se fue extendiendo. ¿Y de cuántos hombres para ti estamos hablando? No, es que ahí es precisamente donde está la situación, son miles. Esa guerrilla que o sea, 2.000 es una cifra que para ti se queda corta. Muy pequeña, es una cifra muy pequeña porque, como insisto, quizás 2.000 fue los que llegaron del ELN a Venezuela. El ELN se ha fortalecido, ha crecido, está ocupando las minas de oro, es la que se encarga de custodiar las minas de oro de los rusos y de los chinos en el estado Bolívar. Están instalados en un sitio específico que lo hemos señalado desde hace mucho rato, uniformados y armados. Baritalia del municipio Junín del estado Táchira, están en la zona de Ureña del estado Táchira. Y una cosa que es además muy significativa, y Dania, que no quiero dejar pasar, es que hace unos días, en una aldea llamada La Mulata, que además se tiene ahí cerca una aldea que se llama Palma Redonda, el ejército venezolano desocupó una aldea. Ahora, ¿quiénes están en esa aldea ahora? Supuestamente están militares venezolanos, pero de lo que estoy segura es que hay extranjeros y la gente indica que pueden ser rusos por su fisonomía, pero además de eso, porque esos militares, entre otras cosas, se diferencian mucho, obviamente, de la población y de los venezolanos, y además no hablan. La gente dice que son mudos. Pero, ¿cuál fue la intención
del ejército nuestro, de nuestra Fuerza Armada, de desalojar, de despejar toda esa aldea. ¿Para qué? Esa es una aldea que está apenas a unos pasos de San Faustino y permite, entre otras cosas, pues... ¿En el estado? En el estado Táchira. En el estado Táchira. Está entre el estado Táchira, está en el sector... ¿Y para qué la desalojó? O sea, ¿para qué piensas tú? Esa es la pregunta. O sea, ¿por qué sacaron a los productores que estaban ahí? Los desalojaron incluso todos junto le sacaron los animales, la producción, todo lo que tenía, desalojaron esas fincas, echaron todos dentro de unos camiones y metieron presa a un montón de gente y sencillamente esa aldea la ocupa ahora. Claro, Sebastiana, pero esta entrega del territorio venezolano por parte del régimen, esta entrega para actividades de todo tipo, tiene que tener una contraprestación. La contraprestación es la defensa que en un momento determinado pueden ejercer a favor de Maduro, sí, claro, del régimen. Por supuesto. Mira, el mejor ejemplo es que cuando el Ejército de Liberación Nacional llegó al Estado Bolívar, ¿a qué llegó? Llegó a desocupar o a ocupar las minas de oro que antes tenían unas organizaciones criminales que se llamaban sindicatos. La guerrilla llegó ahí amparada además por la Fuerza Armada que les permitió instalarse en ese sector. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, le hizo un trabajo al gobierno venezolano desocupando estas minas de oro porque el gobierno necesitaba entregárselas tanto a los rusos como a los chinos. Entonces estamos hablando de que la guerrilla le está prestando favores, le está haciendo trabajo al gobierno venezolano. Eso mismo está sucediendo en las zonas de frontera del occidente de Venezuela. Es decir, ¿qué es lo que están haciendo? Están sencillamente ocupando nuestro territorio en aras de que me imagino la guerrilla pueda estar instalado en nuestro territorio y a cambio de eso prestarle servicios al gobierno nacional, un servicio que por cierto la Fuerza Armada no le va a prestar. Entonces necesitan a estos grupos irregulares, tanto de guerrilla como grupos, bandas criminales, grupos de este tipo, para que haga el trabajo que la Fuerza Armada no está dispuesta a hacer en defensa de la revolución bolivariana y de Nicolás Maduro. Ahora, no quiero, que ya el tiempo nos cae encima, pero no quiero dejar de hablar de Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, como se le conoce. Un hombre que manejó el poder, que estableció una importante red de inteligencia en el régimen bolivariano. Hoy está detenido en España, Estados Unidos lo pide en extradición. Sebastián escribía precisamente hoy de él. La pregunta es, ¿por qué un hombre que manejó tanta inteligencia, que tiene que tener información importante, no logra negociar con Estados Unidos? Bueno, porque por Estados Unidos lo tiene en la lista OFAC, lo tiene acusado de narcotráfico y eso hace bien difícil el acuerdo del Pollo Carvajal con los Estados Unidos. Ahora, a mí no me cabe duda que el general Carvajal Barrios debe tener muchísima información, no solamente porque ha sido el hombre más importante que ha tenido la inteligencia en la Revolución Bolivariana, sino además porque es un hombre que conoce suficientemente la Fuerza Armada. Esos generales y esos, sobre todo lo que son los generales que están en estos momentos en la Fuerza Armada, de alguna manera sus expedientes y su aprobación pasó por las manos del Pollo Carvajal, siendo él el jefe de inteligencia del gobierno de Hugo Chávez. Entonces, el Pollo Carvajal tiene muchísima información, obviamente, la ha tratado de negociar con el gobierno norteamericano y hasta ahora pues eso no le ha sido posible porque me imagino que el Pollo, con la edad que tiene y en las condiciones que tiene, no pensará pasar muchos años dentro de la cárcel porque ya no tiene tanta vida. ¿Pero por qué lo consigue Christopher Figueras y no el general Carvajal? Bueno, Christopher Figueras primero no tenía denuncias por narcotráfico. Las denuncias de él eran por violación de derechos humanos. Entonces era mucho más sencillo, fue mucho más sencillo llegar a ese acuerdo. El problema es que Christopher Figueras no tiene la información, ni siquiera yo creo que un 10% de la información que tiene el Pollo Carvajal. Por supuesto, justamente por eso lo pregunto. ¿Lo extraditará a España? No lo sé. Él se está moviendo con mucha habilidad para impedirlo, pero no sé si lo termina extraditando. Ahora, lo otro es que igual, si termina extraditándolo, estoy casi segura que el Pollo Carvajal no va a soltar la información que tiene si no le garantizan unas condiciones, digamos, óptimas, un acuerdo óptimo.
Sebastián Narváez, periodista especializada en la fuente militar, periodista de investigación. Como siempre, un gusto tenerte, Sebastián. Gracias a ti, Dania, y por supuesto a la audiencia. Me falta el tiempo, porque siempre hay mucho de qué hablar, pero así dejamos para la próxima vez. Vamos rápidamente a una pausa en la tarde de hoy, no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Pueden encontrar todo nuestro contenido, multimedia, entrevistas, reportajes y sobre todo la señal en vivo de nuestro canal. Al regreso, Cuba. Y esta situación particular en la que hoy se encuentra. Rosa María Payán nos acompaña, ya venimos.